Nuestro pasaje esta mañana es primero de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 15. Leamos la palabra de Dios. Primero de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 15. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuvo de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Y le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hermano, ¿le ha pasado alguna vez que usted le quiso hacerle un favor a alguien y se negó a recibirlo? Usted quería hacerle un favor, algo bonito para alguien, y le dijeron: no, gracias. ¿Cómo se siente? Un poquito despreciado, ¿verdad? David llega y le dice a Dios: Dios, te quiero hacer un templo. Tú me has bendecido, yo vivo en una casa bonita de cedro, que era la madera fina en ese momento. ¿Y qué dice Dios? Vaya y dígale, dice Dios al profeta Natán: no, gracias. Hermanos, es importante que nosotros meditemos lo que Dios enseña en este pasaje, porque es el meollo del reino de Dios. En este caso, Dios está mostrando que no acepta que ningún hombre le ofrezca a Él construir su templo, su casa, su reino. En primer lugar, dice Dios, no hace falta. No hace falta. Dice Dios: no anduve yo con Israel tanto tiempo de tienda en tienda, y yo siempre supe gobernar a Israel, siempre pude librarlo. No hace falta que yo viva en un templo. No soy como los otros dioses, que tienen lugares santos, que tienen lugares sagrados. Entonces, en primer lugar, no se preocupe David, no hace falta. Pero en segundo lugar, y más importante, dice Dios muy claramente a David: no se lo he pedido. No se lo he pedido. A ninguno de los jueces se lo pedí, ni a usted se lo estoy pidiendo. En cambio, fíjese, ustedes notaron, hermano, el contraste. Dice Dios: usted no me levantará casa,
Usted a mí no me levantará reino. ¿Qué dice Dios? Él. Versículo 10, hermano, fíjese en versículo 10, al final. Te hago saber además que Jehová te edificará casa a ti. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, mi hermano? Algo sumamente importante para usted y para mí. David, claro, había sido bendecido de Dios. Entonces David pensando, bueno, Dios me ha dado mucho, yo le quiero dar a Dios. Y Dios, en otras palabras, hermanos, dice, yo no soy el necesitado. ¿Quién es el necesitado? Es David. Yo te edificaré casa a ti. ¿Quién es el menesteroso? No es Dios. No es Dios. David veía ese tabernáculo. Chicos, ¿se acuerdan de qué era hecho el tabernáculo? ¿De qué era fabricado el tabernáculo? ¿Se acuerdan de qué material? Pieles de cabras, pieles de camellos, pieles. ¿Y cómo se ponen los pieles con el pasar del tiempo? Bueno, hay que reponerlas porque se van pudriendo, se van deshaciéndose. Y seguramente ese día David había pasado y vio ese tabernáculo viejo. Y dice, no, eso es injusto. Yo sí tengo mi palacio, yo tengo mi casa de cedro y este tabernáculo todo feo. No, Dios, quiero hacerte una casa digna. Y Dios le dice en otras palabras, hermanos, yo no soy el que necesite casa. Si este tabernáculo es algo simbólico, este tabernáculo, recuerde, eso es simbólico de mi presencia con ustedes, pero yo no necesito casa. ¿Quién necesita casa? David necesita casa. David es el menesteroso. Mi hermano, esta es la esencia de la religión bíblica. No vayamos a creer que nosotros llegamos a Dios y le podemos ofrecer algo. Nada le podemos ofrecer, mi hermano. Dígame usted, ¿qué podría llevarle usted a Dios que Dios no le haya dado primero a usted? Si todo es de Dios. Nosotros no podemos ofrecerle a Dios lo que de por sí no es de Él. Lo que Él no nos ha dado primero. Hermano, Dios no es el Dios necesitado. Y ese mensaje hoy en día, un mensaje blasfemo, hermano, que dice, traiga sus diezmos a Dios, traiga sus ofrendas a Dios para que Dios le dé. No han leído Primero de Crónicas capítulo 7. Dice Dios, yo no le estoy pidiendo, yo no lo necesito. De por sí, David, el que aquí necesita es usted. Y yo, soberanamente, yo, por misericordia, yo le voy a levantar a usted casa, descendencia y reino. Porque así es el reino de Dios. En el versículo 11, fíjese, hermanos, que Dios dice que Él establecería su reino en uno de los descendientes de David. Y lo va a hacer soberanamente, y lo va a hacer por gracia. En versículo 11, es Dios que dará el Hijo. Yo levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos. Dios levantará hijo, y Dios daría el Hijo. Versículo 11. Y dice, afirmaré su reino. Dios afirmaría el reino. Y en versículo 14, fíjese muy bien, hermanos, lo confirmaré, ¿dónde? En mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Hermanos, no era David que iba a levantar casa a Dios. No era David que pudiera hacer un reino para Dios. Era Dios, claro. Dios iba a permitir que Salomón hiciera ese templo. Pero el punto importante es lo que Dios permite, lo que Dios establece, lo que Dios hace. Yo, dice David, dice Dios, yo daré al Hijo. Y yo estableceré tu Hijo en mi casa y en mi reino para siempre. Hermanos, no nos equivoquemos. Dios edificará su obra cuando Él quiere. No en el tiempo de David. Dice Dios,
no lo va a hacer usted, va a ser un hijo suyo. Dios lo hará cuando Él quiere y Dios lo hará como Él quiere. Y debemos tener cuidado, hermanos. Cuando tratamos las cosas de Dios, debemos tener cuidado con una pequeña frase. Yo quiero. Yo quiero tal y tal cosa. Tenga mucho cuidado, mi hermano. David llegó donde Dios y dijo, yo quiero hacerte casa. ¿Quiere lo malo con hacer el templo? No era nada malo en sí. Pero hermanos, Dios celosamente cuida su reino, su iglesia, su plan. Ahora, ¿quiere decir que no hay trabajo para nosotros entonces? No, al contrario. David tenía trabajo inclusive antes de morir. David preparó las cosas para que Salomón luego lo hiciera. Y luego Salomón tenía que hacerlo. El punto es esto, mi hermano. Si nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo, no estamos edificando el reino de Dios. Y seguramente caerá. Lo que Dios nos pide a nosotros simplemente es la obediencia y la paciencia, acoplarnos en su plan. Nuestras propias opiniones y nuestras propias fuerzas no edificarán el reino de Dios. Solamente cuando obramos bajo las órdenes del Dios eterno, hermano, podemos estar seguros de que estamos en su reino eterno, que Él edificará. Busque conmigo en Lucas capítulo 1, cuando el ángel anuncia el mensaje del verdadero hijo de David. Sabemos que Salomón comenzó esa obra, pero de manera de sombra. Pero Salomón no fue el hijo de David eterno y verdadero y final. Chicos, ¿quién fue el hijo de David por excelencia y final? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jesucristo, muy bien. Jesucristo fue el hijo final por excelencia de David. El ángel lo dijo en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Y le voy a preguntar, ¿quién es hijo? ¿De quién es hijo Jesucristo? Y es una pregunta un poco delicada, ¿ok? Porque aquí hay más de una respuesta. ¿Ok? Vamos a leer esos dos versículos y le voy a preguntar de quién es hijo Jesús. Versículos 32 y 33 de Lucas 1 dice, el ángel, este será el grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De quién es hijo Jesucristo? Hijo del Altísimo. ¿Algo más? Muy bien. Y le daré el trono de su padre David. Hermanos, el hijo prometido sería hijo del Altísimo, Dios, e hijo de David, hombre. Jesucristo el gran Dios, hombre. Dios con nosotros los hombres. Dios Altísimo y uno de nosotros, de nuestros hermanos. Dice Dios a David en primero de Crónicas 17, levantaré de entre sus descendientes, de entre sus hijos. Jesucristo en la descendencia de David era hombre uno con nosotros, hermano, carne y hueso, verdadero hombre, pero hijo del Altísimo. ¿Quién es el único capaz de levantar entre nosotros, hermano, el reino de Dios, de levantar casa de Dios, de levantar descendencia para Dios, si no es uno que sea hijo de Dios mismo? Y entre nosotros, hermano nuestro, Jesucristo. La forma, hermanos, de levantar descendencia, reino, iglesia, sería el Dios hombre que reinaría para siempre, reconciliándonos con Dios y reinando eternamente, como dice el ángel. Y hermanos, ¿cuál fue ese mensaje de Jesucristo? Busque conmigo en Marcos capítulo 1.
¿Cuál era el mensaje de Jesús cuando venía predicando? Marcos lo resume en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? La promesa de Dios. ¿Cuándo Dios iba a levantar descendencia de David? ¿Cuándo iba a levantar el trono eterno de David? Ya. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El mensaje de Jesucristo cuando vino de Galilea, hermanos, era: el reino está aquí. Porque el reino se había acercado. Porque el reino estaba ahí. Porque el rey estaba. El reino se acercó en la persona del rey. El Hijo del Altísimo, el Hijo legítimo de David, estaba presente, hermanos. Y podía decir: yo, el rey, proclamo el reino. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Hermanos, Jesucristo es la esencia del reino. Jesucristo es el centro del reino. El reino de Dios y la iglesia de Jesucristo, hermanos, tiene que ser cristocéntrico. El reino de Dios, escuchemos bien, el reino de Dios no consiste en primer lugar en actividades. Y el reino de Dios no consiste en primer lugar en programas. No quiero que me malentiendan. El reino de Dios nos lleva a actividades y nos lleva a cumplir programas. Pero ninguna actividad y ningún programa puede decirse que es reino de Jesucristo si Jesucristo no es el centro. Cualquier actividad o programa que no señala a Cristo, hermano, que no tenga como su centro a Jesucristo, no es reino de Jesucristo. No es la iglesia de Jesucristo. El centro del reino es Jesucristo. Y por eso Jesucristo dijo: arrepentíos y creed. ¿Cuál es la respuesta legítima cuando se presenta el reino de Dios ante usted, mi hermano? ¿Cuál es la respuesta única, apropiada en el momento que el rey se presenta? Jesucristo lo dijo: arrepiéntase y crea. Arrepiéntase y crea. ¿Cómo nosotros entramos al reino de Jesucristo, hermano? Por el arrepentimiento sincero. ¿De qué me arrepiento? Muchas veces nosotros utilizamos ese término muy generalmente. Estoy arrepentido y quiero creer en Cristo. ¿Cuál es el primer pecado que corresponde al primer mandamiento? No tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primer punto de que me arrepiento, hermano? La idolatría. La idolatría siempre ha sido la raíz de todo el resto del pecado. La idolatría de querer poner otro en el lugar del soberano Dios. Y en nuestro caso sabemos quién termina siendo nuestro ídolo demasiadamente a menudo. ¿Quién es? El yo. Adán y Eva, ¿en qué trampa cayeron en el Edén? Vosotros seréis como Dios, dioses. Y seguimos queriendo ser nuestros dioses para nosotros mismos, nuestros propios deseos, mi deseo, mi felicidad, mi realización. Eso es lo que queremos. Y hay suficiente apoyo también del mundo que nos rodea. ¿De qué debemos arrepentirnos? De lo mismo que la humanidad siempre se tenía que arrepentir. De la idolatría. Arrepentíos, dice Jesucristo, porque su Dios está presente.
Su único Rey está presente. Arrepentíos y creed que yo soy su Salvador. Ese es el mismo mensaje para hoy, hermanos. El reino de Dios se edificará únicamente mediante ese mensaje, ese llamado. Arrepiéntase, mi amigo, y crea en Cristo. En Mateo 16, pueden buscar conmigo, Mateo 16, Jesucristo hizo la pregunta clave a los discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el que cumplía las profecías. Y Jesucristo promete, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Note por favor, hermano, la relación entre la iglesia que Jesús edifica y el reino, las llaves del reino que abre y cierra. Estas mismas llaves, en capítulo 18, Jesucristo se las da a todos los apóstoles, a la iglesia entera, las llaves del reino. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el reino? Hermanos, eso es un tema más amplio que podríamos tomar mucho tiempo, pero ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la relación entre la iglesia visible, que somos nosotros aquí, y el reino de Jesucristo? ¿Cómo definiría usted el reino de Dios? ¿Cómo definiría usted el reino de Dios en la tierra? Bueno, los teólogos han resumido la enseñanza bíblica en una definición que a mí me gusta. Definen el reino de Dios como el gobierno de Dios en el corazón de los suyos. El gobierno de Dios en el corazón de los suyos. Y eso implica, hermanos, de donde quiera que usted esté, el domingo en culto, o el lunes en el trabajo, o el martes en su casa, donde quiera que usted esté, si Jesucristo es Señor suyo, si Jesucristo gobierna su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, ahí está el reino de Dios. Dios está gobernando en ese lugar. Él gobierna su familia. Él gobierna a través de usted. Pero entonces, ¿cuál es la relación entre la iglesia institucional y el reino de Dios? Podemos decir, hermanos, porque Jesucristo aquí da la pista de qué es. Edificaré mi iglesia, dice Jesucristo, y te daré las llaves del reino. La iglesia, hermanos, es la punta de lanza del reino de Dios en este mundo. El reino de Dios, la iglesia de Jesucristo es la punta de lanza visible de algo mayor, invisible, que viene atrás. Sin la iglesia no va a haber reino. La iglesia es la punta de lanza que rompe en este mundo, proclama a Cristo como Rey, hace el llamado al arrepentimiento, hace el llamado a la fe en Cristo, y cuando las personas reciben a ese Cristo como su Señor y Salvador, entonces el señorío de Cristo permea sus familias, su trabajo, su país. La iglesia es la institución visible de algo que es mayor, invisible. La iglesia es la forma visible de Dios de reinar en este mundo y en nuestras vidas personales. Y papá y mamá, no espere que sus hijos sigan a Dios, ni que Jesucristo gobierne sus vidas aparte de la iglesia, porque no va a pasar. La iglesia es la parte visible del reino de Dios. No es del todo. El señorío de Cristo es más amplio, pero la iglesia es la parte visible y concreta y organizada del reino de Dios. Y papá y mamá, no espere que sus hijos sigan a Cristo, que Cristo gobierne sus vidas, ni que Dios reine en sus vidas,
sin que formen parte de la iglesia de Jesucristo. Yo sé que entre nosotros hay quienes tenemos carga por el mundo social de Costa Rica, por la política de Costa Rica, por el mundo de trabajo en Costa Rica. No pensemos, hermanos, que va a cambiar Costa Rica sin que haya una iglesia sana, fiel y cristocéntrica. No va a pasar. Nunca ha pasado en la historia y no va a pasar aquí, hermanos. Sin una iglesia bíblica y cristocéntrica que honre al Jesús de la Biblia, mi hermano, el señorío de Cristo no va a permear nuestra sociedad. Lo mejor que usted y yo podemos hacer por Costa Rica, mi hermano, es promover una iglesia de Jesucristo aquí. Es promover el Evangelio de Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio de Jesucristo. La iglesia está encargada con manifestar al mundo el señorío de Cristo, y esto comienza con nosotros, mi hermano. Comienza con usted y comienza conmigo. Mi testimonio personal es la forma de mostrar al mundo que Jesucristo es Señor. Nosotros no podemos esperar que en Costa Rica elijan personas idóneas para gobernar el país, o hagan políticas bíblicas, o que haya mejora en la justicia social, si en mi vida, mi hermano, si en mi vida Jesucristo no esté gobernando en lo pequeño. ¿Cómo vamos a pedir a Dios, a Jesucristo, lo grande, si yo en lo personal no estoy dispuesto a que Jesucristo gobierne? Hermanos, el reino de Jesucristo en Costa Rica, en mi vida, en mi barrio, comienza conmigo, con mi testimonio personal. Eso involucra, hermanos, a todos en la iglesia. Estamos viendo esto en la escuela dominical. Y vamos a hablar del sacerdocio de todo creyente. Pablo dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, a todos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todos somos ministros de Dios. Pedro dice: a cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los demás. Somos sacerdotes todos, y esto fue recuperado en el tiempo de la Reforma Protestante en el siglo XVI, hermanos, cuando se decía: no, la iglesia es únicamente la jerarquía. Las masas y la multitud son unos desdichados que necesitan ir a la iglesia para hallar gracia. Y Martín Lutero y Juan Calvino y otros dijeron: no, la Biblia enseña que la iglesia entera ha sido sellada con el Espíritu de Dios, ha sido bautizada con el Espíritu de Dios, de modo que todos somos sacerdotes de Jesucristo en este mundo, hermano. Y la iglesia del Señor, somos todos, de manera que todos somos sacerdotes ante este mundo, hermano, para ministrar a Cristo a esta sociedad. Y por supuesto sabemos que Dios del pueblo levanta y llama a ancianos, a pastores, a diáconos, para que nuestro trabajo sea efectivo, para que seamos eficientes, para que seamos enfocados, y oremos, hermanos, también que Dios de su iglesia levante estos líderes también. Hermanos, Dios a David le prometió: yo te levantaré casa, yo te levantaré hijo, y tu hijo servirá en mi reino y en mi casa. Hermanos, he aquí la casa de Dios. He aquí una congregación que es parte de ese templo que Dios prometió, de ese reino que Dios prometió en Cristo Jesús. Hemos aquí parte del cumplimiento de esa promesa, hermano. Usted y yo que nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo Jesús. Dios está cumpliendo su promesa en el mundo. Dios está edificando su reino eterno. Si nosotros hemos confiado en Jesucristo, hermanos, somos parte de algo
sólido, hermoso, eterno. Jesucristo dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Si hay alguna persona en esta mañana que aún ante Jesucristo no se ha arrepentido de la idolatría de su corazón, del egoísmo de su caminar, hoy Jesucristo dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Hoy Jesucristo le invita, entre a mi reino glorioso, entre a mi reino eterno, aquí con mis hijos, aquí con mi iglesia, aquí estoy estableciendo casa eterna, aquí estoy estableciendo reino eterno. Jesucristo a usted le invita, Jesucristo espera con brazos abiertos. Y a nosotros su iglesia nos pide, no que inventemos, hermanos. Dios no nos está pidiendo que inventemos. Dios no nos está pidiendo que nosotros creemos cosas, actividades y programas. Está pidiendo que pisemos las pisadas que Jesucristo ya puso. Aquí va Jesucristo. Jesucristo está edificando su iglesia. Pide, hermano, que nosotros obedezcamos, que nosotros sigamos, que nosotros perseveremos en el reino que Jesucristo está poniendo. Hermano, quiero terminar con una pregunta para todos nosotros como iglesia. ¿Qué será nuestra iglesia? ¿Qué será nuestra iglesia? ¿Seremos un club dominical? ¿O seremos ejército de Cristo los 7 días de la semana? Amén. Padre, te damos gracias por este pasaje en 1 de Crónicas, donde tú le aclaras a tu siervo David cosas muy importantes para nosotros también. Gracias por tu promesa soberana, Padre, y ayúdanos a recordar siempre, nosotros somos los necesitados de ti. Nosotros somos los que nos beneficiamos de tu gracia y tu misericordia. Nosotros debemos, oh Dios, arrepentirnos, creer en Cristo y perseverar siguiendo a nuestra cabeza que es Jesús. Dios, gracias por tu reino que has establecido. Gracias por tu iglesia que es la punta de lanza de tu reino. Haznos a nosotros, oh Dios, no un club dominical, sino parte de tu reino, oh Dios, ejército de Jesucristo. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.